Hola, este es un examen que conseguí que al parecer se ha tomado, como dice la fecha, 16 de septiembre de 2019, de ingreso de matemática para las carreras de ingeniería. Eh, Acá pueden, como siempre recomiendo, hacer ustedes los ejercicios y si es necesario pueden recurrir a estos videos para saber cómo se resuelve cada punto. En esta primera parte voy a resolver el primer ejercicio que lo tengo preparado en la hoja siguiente, que dice, bueno, resolver, y hay una expresión, un polinomio, lo voy a anotar, y lo que hay que hacer es desarrollarlo. Así que lo voy a anotar un momento, un medio, todo esto está elevado al cubo. Esto se puede hacer de dos maneras, esta potencia cúbica. Yo voy a elegir hacerla con el cubo del binomio. Se puede prescindir de ese cubo del binomio y hacer una propiedad distributiva, pero es un poco más complicada. Entonces, esta operación, porque, a ver, obviamente si lo separamos en términos nos queda de esta manera. Entonces, esta expresión que tenemos acá la vamos a trabajar, pero en un costado, yo diría en un cálculo auxiliar. Entonces, para trabajar esta expresión tenemos que tener en cuenta la expresión del cuadrado del cubo de un binomio, que dice esto, ¿no? Si nosotros tenemos un binomio consta con dos términos y esto está elevado al cubo, ¿en qué se puede desarrollar? ¿En qué expresión queda expresada? El primer término elevado al cubo, el triple del primer término por el segundo término, con el primer término elevado al cuadrado, más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Esto es lo que vamos a hacer con el polinomio que tenemos acá, teniendo en cuenta que a es esta expresión 2x y que b es esta expresión un medio positivo. Entonces, como acá dice que hay que hacer a al cubo, quiere decir que tenemos que hacer esto al cubo. O sea, el menos 2x, eso va a estar elevado al cubo. ¿Qué sigue luego? Sigue 3 por a elevado al cuadrado, o sea, por el menos 2. Menos 2x, mejor dicho, elevado al cuadrado por b. Mientras que b es un medio positivo, entonces vamos a poner simplemente un medio. Siguiente término, tenemos 3 por a, que es el menos 2x, lo ponemos entre paréntesis porque es negativo, por b elevado al cuadrado, como dice acá, b elevado al cuadrado. Entonces ponemos un medio, pero eso elevado al cuadrado. Y por último, tenemos este último término que es b elevado al cubo, o sea que vamos a poner este término elevado al cubo, un medio elevado al cubo. De esa forma quedan expresados estos cuatro términos, llamado cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Esto es el cubo de un binomio y este es el cuatrinomio cubo perfecto. Vamos a desarrollar algunas operaciones, van a quedar cuatro términos, ¿sí? Si en algún momento pueden asociar dos términos en uno es porque hay algo mal, porque siempre va a quedar un cuatrinomio. Acá se debe realizar la propiedad distributiva, entonces el menos 2 elevado al cubo me queda menos 8, mientras que la x elevada al cubo me queda x elevado al cubo. Ahora bien, esta operación la voy a hacer en dos partes. Voy a hacer 3 por un medio, eso me queda 3 medios, pero también voy a distribuir el 2. El menos 2 elevado al cuadrado es menos 2 por menos 2, da 4. Y x elevado al cuadrado me queda simplemente x elevado al cuadrado. Ahí tenemos un término, ahí tenemos el que le sigue. Vamos al siguiente. A ver, voy a hacer esta operación primero. 3 por 2 es 6 y más por menos menos, ¿no? Me refiero a esto, más por menos menos. Me queda la x y voy a resolver un medio elevado al cuadrado. Esto se resuelve haciendo 1 al cuadrado y también 2 también elevado al cuadrado. Entonces, como decimos, 1 al cuadrado me queda 1, obviamente, y 2 al cuadrado 4. Y por último tengo un medio elevado al cubo, o sea que vamos a poner un octavo, porque 2 elevado al cubo es 8. Última operación acá para poder resolver lo último que queda. Hacemos 3 medios por 4, eso lo hacemos mentalmente o con calculadora directamente. Eso da 6 y tenemos x al cuadrado. Mientras que esta operación me da como resultado 3 medios x. Lo que hice fue simplificar, fue dividir por 2. Lo mismo acá lo dividí por 2. Tenemos entonces menos 8x al cubo más 6x cuadrado menos 3x más 1 octavo es el desarrollo de este cubo del binomio. Creo que esta fue la parte más difícil del ejercicio. Lo que sigue no va a ser tan complicado. Entonces, esta expresión que tenemos acá, me faltó el cubo, esta expresión, menos 8x al cubo, lo vamos a escribir debajo de lo que teníamos anteriormente, que es esto. Acá teníamos
Esta expresión es lo que va acá, ¿sí? El cubo del binomio, este cubo del binomio queda desarrollado de esta manera. Mientras tanto, vamos a empezar con las operaciones que aparecen acá. Haciendo la propiedad distributiva. Se puede empezar a distribuir el 6, pero acá es un poquito más complicado porque como es un 6 negativo hay que usar la propiedad distributiva y el menos, como se va a multiplicar, va a quedar más. Entonces, para evitar esa confusión, yo prefiero hacer primero esta propiedad distributiva. Resolver esta multiplicación, dejando el 6 para un ratito. O sea, voy a dejar el 6 multiplicando y vamos a resolver, como digo, estas operaciones. O sea, x por x y x por un medio. Pero también menos 1 por x y menos 1 por un medio. Todas estas operaciones nos quedan lo siguiente, que lo vamos a escribir entre paréntesis. X por x me queda x elevado al cuadrado. X por un medio me queda un medio x. Un medio x. Ahora, el menos 1 por x, menos 1x. Y el menos 1 por un medio me queda menos un medio. Si separáramos en términos en este momento, fíjense que tendríamos así. Esto ya está bien separado, pero acá todavía tenemos que realizar la propiedad distributiva. Es cierto que podemos hacer esta operación. Entonces la podemos hacer primero y luego realizar la propiedad distributiva, o realizar la propiedad distributiva ahora mismo, que es lo que voy a optar para hacer yo. Yo voy a optar eso. Hacer ahora la propiedad distributiva del 6. Entonces lo voy a multiplicar justamente y me va a quedar lo siguiente. 6 por x al cuadrado, bueno, 6x al cuadrado. Obviamente la regla de los signos, ¿no? Menos por más, menos. Multiplico estos. Bueno, menos por más es menos. Y 6 por un medio me queda 3x. Sigamos multiplicando. Menos 6 por menos 1x es 6x positiva, porque menos por menos es más. Negativo por negativo es positivo. Última multiplicación, el menos 6 por menos un medio, eso queda más 3. Mientras tanto, esto lo vamos a dejar donde estaba, ¿sí? Y ahora llegó el momento de hacer las últimas operaciones. Como por ejemplo, operar menos 8x cubo con menos 6x... Ah, no, perdón, no había elevado el cubo. Entonces este lo vamos a dejar igual. Vamos a las últimas operaciones de suma y resta, que las hacemos solamente con aquellos términos semejantes, aquellos términos que tienen el mismo exponente. Como por ejemplo, y ahora sí, el 6x cuadrado positivo y menos 6x al cuadrado. Esa cuenta voy a hacer. Y de hecho, casualmente acá, 6 menos 6 da 0. O sea, estos se cancelan. O sea, no voy a escribir. Podría escribir 0x al cuadrado, pero no tiene mucho sentido porque 0 no, se cancela. Ahora tenemos que hacer esta operación menos 3 medios, vamos a pintarlo mejor, vamos a hacer el menos 3 medios x, menos 3x más 6. Toda esta operación, a ver, menos 3 más 6 es 3 positivo, y 3 menos 3 medios, que es 1 y medio, quedaría 3 medios x finalmente esto. Si no, recuerden que todo esto lo pueden poner directamente en la calculadora, automáticamente ponen menos 3 medios, al cual le restan 3 y le suman 6. Y eso queda 1,5 o bien 3 medios positivos. Cualquiera de las dos maneras obviamente es correcta. Y por último, 1 octavo más 3. Lo cual eso queda 25 octavos. También lo pueden hacer con calculadora y listo. Ya tienen este que es el resultado, ¿sí? Este es el polinomio ya resuelto. Ahora bien, hay una manera de verificar. Porque lo que estamos diciendo, lo que acabamos de encontrar, es que este polinomio que tenemos acá, todo este polinomio, equivale a este polinomio que acabamos de obtener. Y hay una manera de saber si esto es cierto, una manera de verificar, de comprobar, que siempre viene bien cuando estamos haciendo un examen. ¿Qué quiere decir que estas expresiones sean iguales? Que si yo le reemplazo acá cualquier valor de x, o sea, el mismo valor de x, elegimos un valor de x y lo reemplazamos en todas las x, bueno, toda esta operación debe quedar igual que toda esta operación, que el resultado final. Por ejemplo, acá la x la voy a reemplazar, la puedo reemplazar por cualquier número. Yo recomiendo que no sea ni 0 ni 1. Voy a reemplazar por el número 2. O sea que voy a anotar lo mismo voy a anotar, pero en vez de anotar las x voy a anotar el 2. O sea, acá vamos a escribir, en vez de 2 por x, voy a poner 2 por 2. Y acá vamos a poner, en vez de x menos 1, 2 menos 1. Acá en vez de x más 1 medio vamos a poner
2 más un medio. Y también en el otro miembro. Acá vamos a poner 2. Puede ser cualquier número. Multiplicación. Y por último acá también voy a poner 2. Si esto me da como resultado lo mismo que esto, quiere decir que está bien. Es una manera práctica de resolverlo. Digo práctica porque esto lo vamos a hacer obviamente directamente con la calculadora. Voy a empezar con la cuenta de la izquierda. Voy a escribir esto tal cual está, que es... momentito ahí. Vamos a poner paréntesis, menos 2 por 2, más un medio. Acá cierro paréntesis. Lo voy a elevar al cubo. Y luego voy a restarle 6 por paréntesis. Voy a poner 2 menos 1. Cierro paréntesis. Por, abro paréntesis, 2 más un medio. Todo esto me queda como resultado menos 463 octavos. Esto queda menos 463 octavos. Si esto llega a quedar lo mismo, quiere decir que el polinomio está bien calculado. Voy a correrlo para acá esto, así lo podemos ver. Esta otra operación, la cual es menos 8 por 2 elevado al cubo, al cual le vamos a sumar 3 medios, y 3 medios multiplicado por 2, y le vamos a sumar 25 octavos. 25, perdón, octavos. Esto da precisamente lo mismo, menos 463 octavos. Como las dos quedaron igual, quiere decir que el ejercicio está bien. Recuerden, reemplacen por un número que no sea ni 0 ni 1. Esta es una verificación obviamente opcional. Verificación opcional, pero que me parece que es bastante útil. En el video siguiente pasamos con la segunda parte de este ejercicio.